En nuestro estudio sobre los monumentos de la gracia de Dios que estamos considerando durante esta semana, hoy vamos a hablar sobre olvido y los peligros que trae para nuestra vida espiritual olvidar. Así que agradecemos a nuestro pastor Dani Perla que está con nosotros porque vamos a descubrir algunas lecciones de lo peligroso de olvidar. Así que vamos a orar pidiendo la dirección de nuestro Dios. Bondadoso Padre, gracias porque tu palabra entera es un monumento que nos recuerda tus grandes obras en nuestro favor. Ayúdanos siempre a recordarte a ti y perdónanos cuando por las cosas de esta vida te olvidamos. Más bien, ayúdanos a mantener una relación viva contigo, lo pedimos en Jesús. Amén. Amén. Para este día, pastor, sí me gustaría ir directo al texto bíblico con dos pasajes que representan un contraste en la historia bíblica y uno está justamente aquí en Josué, el tema que estamos considerando, hablando sobre los monumentos de la gracia, en el capítulo 4. En el capítulo 4, en los versos 20 al 24, dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Y Josué erigió en Gilgal las 12 piedras que habían traído del Jordán, y habló a los hijos de Israel diciendo, cuando mañana preguntaren vuestros hijos a sus padres y dijeren, ¿qué significan estas piedras? Declararéis a vuestros hijos diciendo, Israel pasó en seco por este Jordán, porque Jehová nuestro Dios secó las aguas del Jordán delante de vosotros hasta que habíais pasado, a la manera que Jehová vuestro Dios lo había hecho en el Mar Rojo, el cual secó delante de nosotros hasta que pasamos, para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová es poderosa, para que temáis a Jehová vuestro Dios todos los días. Pero, curiosamente, no sé si sería correcto decirlo así, pero una generación después vamos a ver en Josué, en Jueces, capítulo 3, un contraste, pastor. Y sí quisiera que lo leyéramos junto con nuestros amigos para luego hacer la reflexión, comenzar con la reflexión de este día. En Jueces, capítulo 3, nos dice la palabra de Dios de la siguiente manera en el versículo 7. Jueces, capítulo 3, verso 7. Hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová y olvidaron a Jehová su Dios y sirvieron a los Baales y a las imágenes de acera. Esto, pastor, me llama mucho la atención porque no es la única vez en la Biblia que se nos enseña que olvidar es peligroso. Hay varios pasajes donde esto de olvidar es un gran peligro. Entonces, ¿por qué es importante mantener un recuerdo constante de las proezas de Dios, del Dios de maravillas del que comenzamos a hablar al principio de la semana? Bueno, cuando nosotros olvidamos lo que Dios ha hecho, abandonamos a Dios. Sucede que nosotros tenemos algo, Dios nos ha hecho tenemos memoria y memoria a corto plazo, sí, memoria a largo plazo, pero somos seres de hábitos, somos creados como seres de hábitos y si nosotros nos enfocamos en otras cosas y, por ejemplo, no tomamos tiempo para tener una comunión con Dios, simplemente la presencia de Dios ya no es tan importante en nuestras vidas. Aquí lo que nosotros vemos es que Dios tenía la intención de que hubiera el pase de la antorcha de una generación a otra. De hecho, aquí nosotros lo vemos en ese juego de palabras que Josué dice. Bueno, ustedes vieron lo que sucedió ahora en el Jordán, al igual que lo que nosotros vimos, pero ese nosotros solo eran los que habían estado allá en el cruce del Mar Rojo. Entonces, Dios tenía el plan de que tanto aquellos que habían experimentado sus maravillas pudieran testificar ante aquellos que no habían visto esas maravillas, para que su fe también pudiera ser formada y su fe pudiera crecer. Y Dios les pide ahora que hagan un monumento, un altar, porque no siempre Dios va a obrar de la misma manera, pero va a quedar el recuerdo de por qué se ha hecho eso y entonces eso iba a motivar a las nuevas generaciones también para permitir la conducción de Dios en sus vidas en el momento que ellos lo necesitaran. Tristemente,
vemos en el libro de Jueces que hubo un fallo de la transmisión de estas enseñanzas de una generación a otra, tristemente. Y nosotros, hermanos Gerson, lastimosamente no estamos lejos de esto también. Sí. Aunque tenemos más que comentar de la lección de hoy, pero tal vez recordar a nuestros amigos, bueno, especialmente a nuestros hermanos, como Iglesia Adventista, últimamente se han vuelto como más conocidas esas estadísticas de la cantidad de personas que ingresan a la iglesia, Sí. pero la cantidad de personas que luego desaparecen, abandonan la iglesia. Y de esa cantidad de personas, que es un número bastante grande, más de la mitad son jóvenes. O sea, cuando decimos que hay un abandono de personas que han sido miembros de la iglesia, y podemos pensar en un tipo variado de personas, pero las estadísticas nos dicen la mayoría son jóvenes. Wow. ¿Qué nos están diciendo? Sí. Nosotros leemos este libro de Jueces y podemos asombrarnos que las personas, ¿cómo es posible? Se olvidaron de Dios, están abandonando al Señor. Pero esto también nos está sucediendo a nosotros hoy, enfrente de nosotros. Lo estamos viendo con nuestros ojos. ¿Qué podemos hacer nosotros? ¿Qué tenemos que hacer? La importancia entonces de ser fieles en transmitir de una generación a otra las cosas que el Señor ha hecho. Y ahí entraría, pastor, por ejemplo, algo que ya usted mencionaba el día de ayer, como cosas como el culto familiar, ciertos rituales que nos permiten profundizar en nuestra comprensión de las obras de Dios. Y dentro de eso, pues, en la lección se nos llama la atención a esto y sí me gustaría que lo pudiéramos comentar. Nosotros tenemos, por ejemplo, el rito de la comunión, donde partimos el pan, tomamos el jugo de uva sin fermento, que nos recuerda lo que Cristo hizo, pero ¿cómo podemos lograr que esto realmente haga que nos acordemos de las maravillas de Dios para profundizar en nuestra experiencia con Él? Lo que nosotros tenemos que hacer definitivamente es la continuidad, es ser constantes, porque una cosa es que yo digo, no, yo leo en mi Biblia. Sí, igual tenemos estadísticas de eso. Personas que dicen, sí, yo leo mi Biblia, pero la pregunta es cada cuánto lo lees. Yo oro, sí, pero la pregunta es cada cuánto oro. Incluso tenemos estadísticas y recientemente yo estaba examinando algunas estadísticas de nuestra iglesia mundial global. No estoy hablando solo de un sector o de un país, no, estamos hablando de todo el mundo. Tenemos, por ejemplo, en las encuestas que se han hecho, que hay una cantidad de personas que dicen, no, yo nunca oro. O sea, no es que ora, bueno, tanto a la semana o una vez al día, no, sino no, nunca, Wow. nunca. Tenemos personas que nunca leen su Biblia. Entonces, ¿qué podemos esperar nosotros? Claro, estos de nunca es una minoría, tal vez estoy hablando de un 5%, pero cuando ya uno multiplica eso Sí. por un número grande, ya es una cantidad representativa. Entonces, nosotros tenemos que ser constantes. Hay una ilustración, yo creo que aquí es muy apto para contar esto. Por ejemplo, en Estados Unidos, ellos tienen el halcón como una mascota de la Fuerza Aérea, y sucede que a veces en shows que hacen la Fuerza Aérea, de repente en un estadio, por ejemplo, hay alguien ahí en la grama y suelta un ave de estas, y entonces va por todo el estadio y luego regresa a la mano, regresa del domador Claro. o de la persona, del encargado de este animal. Pero algo que han contado ellos, estas personas que se encargan, es que hay una relación entre el domador y esa ave, una relación tan grande, porque todos los días el domador tiene que estar con el ave. Sí. Dice, aunque el tiempo esté malo para que vuele, digamos cuando están en los entrenamientos, aún así tiene que ir y estar allí, porque un día, noten, un día que no haya ese contacto,
ya no va a poder ser posible. Bueno, yo suelto esta y espero que va a regresar. La suelto y puede ser que vaya para otro lado. Y dice, un día de que no tengan ese contacto, es fatal para ellos, para el evento y para lo que quieren transmitir. Ahora, ¿cuántas veces nosotros, hermano Gerson, yo de verdad que doy gracias a Dios que Dios es el que nos ha soltado? Pero Amén. ¿cuántas veces nosotros soltamos a Dios? No un día, no, sino, bueno, hasta los padres de Jesús, hay una ilustración ahí, Sí. por 3 días se les desapareció y dieron por sentado, no, ahí está, ahí va, viene ahí con los amigos. Y cuando ya en serio comenzaron a preocuparse, se dieron cuenta y dijeron, no, pero es que no está. O sea, ¿cuántas veces nosotros hemos caminado así? Y yo creo que hay un peligro de olvidar. Y ahora, especialmente, hay tantas distracciones que a veces ni nos acordamos que nos hemos olvidado. Es la realidad. Por eso vale la pena establecer un ritmo, un patrón de estudio, de comunión con Dios, de agendarlo, así como agendamos cualquier otra cosa, porque yo siempre he dicho esto también, nadie, por más ocupado que esté, sale de la casa sin ropa. Sí. ¿Verdad que sería algo, bueno, escandaloso? Que alguien, no, pero es que hoy no trae la ropa porque al trabajo, porque ya no tenía tiempo, estaba corriendo. Nos las arreglamos para que eso esté así, porque lo vemos que es algo, no es que no puedo, ¿cómo yo voy a ir al trabajo sin ropa, verdad? No, es que no se puede. Pero sí podemos ir sin orar, sí podemos ir sin leer la Biblia, sí podemos ir sin estar en comunión con Dios, y precisamente por eso pagamos las consecuencias. Entonces, pastor, ¿cómo podríamos ser más conscientes de eso? Se lo pregunto porque hace tiempo yo leí de Arthur Conan Doyle, el creador de Sherlock Holmes, una historia muy interesante en la que se encuentra el doctor Watson con su personaje Holmes, el gran investigador, y le da una información, el doctor Watson le dice, mira, hemos descubierto algunas cosas los científicos sobre el sistema solar. Y Holmes dice, gracias por la información, me apresuraré a olvidarla lo más pronto que pueda porque le quita espacio a lo importante en mi cerebro. ¿Cómo podemos ser más conscientes como para decir, esto que me está distrayendo no puede estarme quitando el espacio que tiene que tener Dios en mi vida? Correcto. Es un asunto de prioridades. Jesús lo dijo, lo tenemos en Mateo 6:33, buscad primero el reino de Dios y su justicia. Y tendremos que dejar muchas cosas buenas, pero para hacerlo mejor. Es lo que pasó con María y Marta cuando fueron visitadas por Jesús. Hay una historia ahí en la Biblia donde una de ellas, en este caso Marta, estaba bien afanada para atender a Jesús o las cosas de la casa, mientras que María tomó tiempo. Lo que Marta hacía no era malo. María tomó tiempo para estar con Jesús, cosa que era buena. O sea, todo tiene su lugar. A veces habrá que dejar lo bueno por lo mejor. Sí. Y evaluar, bueno, cuántas de estas cosas realmente que estoy haciendo impactan mi vida. Yo recuerdo, por ejemplo, en Costa Rica tuve la oportunidad de ser pastor en la zona del Caribe y como es una cultura que no tenemos nosotros aquí en nuestro país, cultura caribeña, pero me sorprendió siempre que esos hermanos que habían sido los fundadores de las iglesias, los hermanos que eran los pioneros, cuando yo los visitaba ya estaban de edad, pero cuando yo los visitaba, ahí estaban en su casa leyendo la Biblia, en ese caso la King James, porque una cultura inglesa, estaban leyendo su cartilla y eso hacían estos señores, porque era un hábito que ellos establecieron desde su juventud y ahora cuando pues ya no tenían un trabajo, pero ellos seguían haciendo esto y siempre me impresionó eso, viéndolos a ellos leer la palabra de Dios y no hay duda que eso es lo que permite que haya una estabilidad en la vida cristiana. A mí me gustaría en la parte final, hermano Gerson, leer nuevamente Josué capítulo 4 y el versículo 24, porque allí nosotros encontramos por qué fue que Dios hizo ese milagro increíble de permitir
que las aguas del Jordán se detuvieran para que el pueblo de Israel pudiera pasar. Muy bien, dice así, para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová es poderosa, para que temáis a Jehová vuestro Dios todos los días. Miren, aquí tenemos como el resumen por qué Sí. Dios permitió este paso del Jordán. Y aquí vemos, en primer lugar, para que todos los pueblos conozcan que la mano de Jehová es poderosa. Yo no sé si ustedes recuerdan cuando estudiamos en Éxodo, que estudiamos que también había un tema teológico Sí. allí y era Jehová salva. Sí. Y aquí en Josué, este versículo es una declaración teológica de prácticamente todo el libro. La mano de Dios es poderosa. Amén. Ya tenemos que Dios salva, sí, pero no solo salva, sino que Él es poderoso. Y de hecho, esto iba a ser una lección para todos los pueblos circundantes, que allí Dios les estaba diciendo, mire ustedes, o se alinean, lo que pasó con Rahab, que Rahab supo, Sí. bueno, no, es que Dios está haciendo obras, maravillas, y yo mejor me rindo a Él. Lo que pasó con la Gabaonitas de una manera ahí un poco confusa, pero al final era la intención después de todo, pero para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová es poderosa. Era un testimonio para los demás y luego para que temáis a Jehová, vuestro Dios, todos los días. Ahí es lo que estamos hablando, ahí toma lugar todo esto cuando Dios obra en nuestras vidas. El gran propósito es ese, para que temáis a Jehová todos los días. Es que la constancia, la permanencia, más es el énfasis, creo. Sí, oro, sí, pero orar más. Leo la Biblia, sí, pero voy a leer más la Biblia. Voy a la iglesia, pero voy a ir más. El énfasis está en más. Al final nos damos cuenta, hermano Nelson, que es igual a las relaciones humanas. Yo siempre me he sorprendido. Por ejemplo, el esposo o la esposa, no, pero si yo ahí estoy contigo, no, si ahí estamos juntos. Pero de repente alguien en la familia, igual a los padres conocidos, no, pero si ahí estamos con ellos. Pero hay una gran diferencia entre solo estar a tener realmente una intimidad, a tener realmente una comunión cercana. Para eso hay que estar conversando, hay que estar haciendo actividades juntos. Y si eso funciona en las relaciones humanas, lo mismo va a ser en nuestra relación con Dios. Así que, queridos amigos, queridos hermanos, hoy hemos explorado el peligro de olvidarnos y la importancia de recordar. Y de hecho nos concentramos en esto de recordar igual que ayer, porque eso es fundamental. Queremos, pastor, que ore por nosotros por eso, porque hoy reconozcamos cuando nos hemos olvidado de Dios para volver a Él. Amén. Padre, hoy te damos gracias, Señor, porque tú no nos has olvidado, porque tú nos recuerdas y sabemos que en tu palabra, cuando tú recuerdas, es que vas a intervenir poderosamente en nuestras vidas. Gracias por las maravillas que has hecho en el pasado, pero también que has hecho en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, para que éstas sean suficientes para que nosotros podamos recordarte todos los días de nuestra vida y sea un testimonio para los demás. Oramos especialmente por las nuevas generaciones, por los niños y los jóvenes, para que ellos sepan, Señor, que tú eres un Dios poderoso. Permítenos dedicarles el tiempo necesario a ellos para que estas verdades queden grabadas indeleblemente en su mente. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.